legislador y sectorista aduanero, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, y a nombre personal también les doy la más cordial bienvenida, les doy las muy buenas noches, y el día de hoy vamos a estar juntos con el tema Aprende a calcular los tributos en tus importaciones. Antes de continuar, por favor me gustaría que me pudieran confirmar si tanto el audio como la imagen la están recibiendo de manera correcta. Por favor, a los asistentes al aula virtual, me gustaría, por favor, les pediría encarecidamente que nos puedan confirmar si está conforme la recepción de la imagen y del audio. ¿Nos podrían regalar un par de líneas solo para confirmarnos, por favor? Ok, muy bien. Entonces, se entiende que debido a los comentarios que estoy recibiendo, tanto el audio como la imagen la estamos recepcionando de manera conforme. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a iniciar. Entonces, como decíamos hace algunos minutos, el tema que vamos a trabajar el día de hoy en el curso de liquidador y sectorista aduanero es el cálculo de los tributos en las importaciones. Y vamos a estar juntos en esta hora para aprender juntos. Sus preguntas van a ser muy importantes para el buen desarrollo del tema. Mi nombre es Raúl Privat, soy administrador de negocios internacionales con 13 años de experiencia en el mundo del comercio exterior y aduanas, como sectorista operativo, como gerente comercial de servicios logísticos, como gerente de operaciones también, y en la actualidad soy el director de Comercia, facilitador logístico, que es una compañía propia dedicada a todo lo que es la intermediación aduanera y la intermediación de transporte internacional para empresas exportadoras e importadoras. Entonces, creo que toda esta experiencia, junto con las preguntas y los aportes que ustedes puedan dar, va a ser del desarrollo de este tema algo bastante interesante, tanto para ustedes como para quien habla. ¿Ok? Pero antes de entrar puntualmente en el tema de las fórmulas de cálculo, vamos a revisar algunos aspectos importantes de la tributación. Por ejemplo, vamos a hablar de la obligación tributaria aduanera. ¿Ok? ¿Qué es la obligación tributaria aduanera? A ver, la obligación tributaria aduanera es la deuda, así lo tenemos que concebir, la deuda que el contribuyente, vamos a hablar puntualmente del importador, porque estamos hablando de tributos en las importaciones, entonces no vamos a usar la palabra contribuyente, sino importador, por favor, para que nos podamos entender. Entonces, la obligación tributaria aduanera es la deuda que tiene el importador con la administración aduanera. ¿Ok? Siendo que cuando nace la obligación tributaria aduanera, y en un momento más vamos a ver cuándo nace, cuando la obligación tributaria aduanera nace, automáticamente el importador se vuelve un deudor y la administración aduanera se vuelve el acreedor. Entonces, eso es la obligación tributaria aduanera.
la deuda que el importador tiene con aduanas, propio del ejercicio mismo de querer importar. ¿Ok? Y para mayor información de esta idea, podemos analizar, o los invito a analizar, el artículo 139 de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053. Entonces, eso es la obligación tributaria aduanera. Ahora, ¿cuándo nace la obligación tributaria aduanera? ¿En qué momento nace? ¿En qué momento exacto el importador se convierte en un deudor? ¿Y en qué momento la SUNAT se convierte en el acreedor? ¿En qué momento? Vamos a analizarlo aquí, en el artículo 140 de la Ley General de Aduanas. Y nos habla de 4 incisos, es decir, 4 momentos en el que nace la obligación tributaria aduanera. Nos dice que la obligación tributaria aduanera, es decir, esa deuda del importador ante la aduana, nace en el caso del régimen de importación para el consumo, que es nuestro tema, a la fecha de numeración de la declaración. Entonces, fíjate, esta DUA, código 10, importación para el consumo, ha sido numerada el 26 de septiembre del 2018. Entonces, ¿cuándo nació la obligación tributaria aduanera? ¿Alguien lo podría escribir en el aula virtual, por favor? Pregunta: ¿cuándo nació la obligación tributaria aduanera? Según el artículo 140, inciso A. A ver, ¿quién se anima a dar la respuesta? ¿Cuándo nació la deuda? Muy bien, Luis. El 26 de septiembre, correcto, porque es el día de la numeración. Correcto, el día de la numeración. Muy bien. Pero no solamente en ese caso nace la obligación tributaria aduanera. Hay un segundo caso, es el inciso B del artículo 140, donde la obligación tributaria aduanera nace en el traslado de mercancías de zona de tributación especial a zona de tributación común. Es decir, un ejemplo típico, pero no por ello un mal ejemplo. Tú nacionalizas productos dentro de Tacna, que es zona franca, y luego los quieres sacar de Tacna hacia cualquier otro lugar del Perú. O sea, quieres trasladar la mercancía, como dice el inciso B, quieres transportarla, trasladarla, pasarla de un lugar a otro, y en este caso la quieres pasar de Tacna a Lima, por lo tanto la quieres sacar o trasladar de una zona de tributación especial a una zona común, que es Lima. Entonces, ¿cuándo nace la obligación tributaria? Cuando haces tu solicitud a la aduana para hacer ese traslado, desde una zona especial, que es la zona franca, a una zona común de tributación, que es Lima. Entonces, ese es el segundo momento en el cual nace la obligación tributaria aduanera. El tercer caso en el que nace dentro del régimen de importación para el consumo es en la transferencia de mercancías importadas. ¿Ok? Que han tenido exoneración o inafectación tributaria. Aquí ya no estamos hablando de traslado, es decir, ya no estamos hablando de sacarlo de una zona hacia otra zona. Estamos hablando de transferencia, es decir, de compraventa, de transferencia de la propiedad. Entonces, hay mercancías que están exoneradas o inafectas de tributos, ¿correcto? Vamos a poner un ejemplo: los libros que utilizan las universidades para su
propio desarrollo académico. Las universidades las importan y no pagan tributos. Pero imagínate que la universidad le quiere vender todo este lote de libros a una entidad X. Entonces, para podérselas vender, antes de venderlas, tiene que pagar esos tributos que había dejado de pagar, porque en un primer momento la importación era para la propia universidad y eso estaba exonerado de tributos. Entonces, un producto que viene con exoneración o inafectación, cuando se le quiere vender a otra persona, debe previamente el primer dueño tributar para luego venderlo al que sería el segundo y nuevo dueño. ¿Ok? Entonces, esos son los tres casos en importación donde nace la obligación tributaria aduanera. En importación para el consumo, cuando numeramos o cuando trasladamos de zona especial de tributación a zona común, o cuando queremos venderle a un tercero un producto que hemos traído con alguna exoneración o inafectación según ley. ¿Ok? Y el inciso D se aplica para regímenes temporales, ¿no? No vamos a profundizar mucho ahí porque aquí el tema es los tributos en la importación. ¿Ok? En el momento que ustedes crean pertinente, pueden utilizar el chat virtual que tenemos aquí para que nos puedan hacer todas las preguntas que ustedes crean necesarias. ¿Ok? Muy bien. Seguimos revisando algunos aspectos previos antes de entrar propiamente al cálculo de las fórmulas. Espero que vayamos bien y que esté siendo de su agrado esta conversación que estamos teniendo. Luego viene un tercer punto. Exigibilidad de la obligación tributaria aduanera. Aquí, ojo, hay que estar muy atentos porque esa es una parte muy interesante. Exigibilidad. Vamos a hacer un recuento. Hemos aprendido quiénes son los sujetos que forman parte de la obligación tributaria aduanera. Hemos visto cuándo nace la obligación tributaria aduanera. Ahora vamos a ver cuándo se vuelve exigible el pago de esa deuda, cuándo ya es exigible por la administración aduanera hacia el importador. ¿Ok? La exigibilidad de la obligación tributaria aduanera se va a dar en diferentes momentos. Por ejemplo, en la importación para el consumo, si es un despacho anticipado, a partir del día calendario siguiente del término de la descarga. Entonces, tú puedes numerar antes que arribe la mercancía, eso básicamente es el despacho anticipado en resumen, y se te va a exigir la cancelación de los tributos hasta el día siguiente en la fecha en que terminó la descarga. Ahora, si en lugar de, atención con esto, si en lugar de pagar tú pones una garantía en reemplazo del pago de la deuda tributaria, en reemplazo del pago de la obligación tributaria aduanera, va a ser exigible el pago el 21º día del mes siguiente a la fecha de la descarga. Interesante, ¿verdad? O sea que si tú haces un anticipado y en lugar de pagar dejas una garantía, entonces imagínate, la carga, el embarque descargó un 2 de mayo, tú tienes hasta el 21 de junio para que recién sea exigible el pago de la deuda tributaria aduanera. Bastante interesante. Y estoy seguro que dentro de la unidad que están estudiando en este curso, esto lo van a profundizar mucho más. ¿Ok? Y les dejo una tarea para que puedan revisar en el tema del nacimiento de la obligación tributaria aduanera. Hay una modificación que va a entrar en vigencia del nuevo decreto legislativo 1433, las modificaciones a la Ley General de Aduanas, y también van a haber más días, ya no el 21º día, sino hasta el día 30 del mes siguiente, cuando se hacen los despachos anticipados con un agente de aduana o EA. ¿Ok? Estoy seguro que esta parte la van a revisar dentro del sílabus del curso,
para que lo puedan profundizar de una mejor manera. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya hemos visto quiénes son los sujetos de la obligación, el nacimiento de la obligación, cuándo es exigible la obligación, y ahora vamos a revisar cómo se determina esa obligación, es decir, cómo se calcula la obligación tributaria aduanera, ¿verdad? ¿Cómo se calcula la obligación tributaria aduanera? Lo tenemos por aquí. Aquí está. ¿Ok? ¿Quiénes pueden calcular la deuda tributaria aduanera? La puede calcular el mismo contribuyente, o sea, el importador, o su responsable, que en este caso sería el agente de aduanas, que es lo que normalmente se hace, ¿verdad? Cuando tú despachas a través de un agente de aduanas, ellos hacen a través de su sistema el cálculo de los derechos, ¿no? Pero también, por ejemplo, en los despachos simplificados, el cálculo lo puede hacer la administración aduanera, ¿verdad? Y la base imponible para calcular estos derechos arancelarios, ahí no voy a profundizar mucho porque lo vamos a ver al momento de revisar las fórmulas. ¿Ok? Muy bien. Seguimos viendo algunos aspectos previos al tema de el cálculo de todos los derechos tributarios y aduaneros. A ver, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de que se encuentre más mercancía declarada que la que se ha encontrado, o al revés, más mercancía encontrada que la declarada? Vamos a revisarlo en este momento. Fíjate, vamos a leer artículo 145, mercancía declarada y encontrada. Dice, si la autoridad aduanera durante el reconocimiento físico encontrara mercancía no declarada, esta caerá en comiso o a opción del importador podrá ser reembarcada previo pago de una multa, y siempre que el reembarque se realice dentro del plazo de 30 días computados a partir de la fecha del reconocimiento físico de la mercancía. De no culminarse el reembarque, la mercancía caerá en comiso. ¿Ok? Caerá en comiso. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Vamos a ayudarnos un poquito más con la pizarra aquí. En primer lugar dice, si la autoridad aduanera durante el reconocimiento físico. Entonces quiere decir que la situación es canal rojo. En este extracto del artículo 145, la situación, la condición es canal rojo. No hay más, no hay otra situación. La situación es canal rojo. ¿Y qué ha pasado? Dice que se ha encontrado mercancía no declarada. Mercancía no declarada. Entonces de repente tú en la DUA pusiste 300 televisores y en el aforo se encontraron 300 televisores más 10 radios. Entonces esa mercancía no declarada va a caer en comiso, o sea, va a ser decomisada, va a haber un acta de decomiso a usted, empresa importadora. O, de otro lado, esas 10 radios, a opción del importador, previa multa, ¿verdad? Previa multa puede reembarcarse. ¿Ok? Previa multa puede reembarcarse. Ahora, la idea siempre es hacer un reconocimiento previo, ¿no? Esa facultad, ese derecho que tiene el importador a revisar la mercancía antes de declararla ante aduana, ¿no? Para evitar este tipo de temas. De repente el proveedor te quiso dar una sorpresa y te quiso regalar 10 radios, en realidad te está perjudicando, ¿no? ¿Cuál hubiese podido hacer aquí la solución? Hacer un reconocimiento previo, encontrar las 10 radios, y si te interesaba, decirle al proveedor que te cambie la factura y que te ponga un valor para las radios, ¿no?
Y si no te interesaba, hacías un desdoblamiento y solamente numeraban los 300 televisores, ¿no? Esas son las cosas que se pueden hacer para evitar este tipo de situaciones, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Mercancía declarada y encontrada, este gran versus que siempre se da en el tema de la tributación. Vamos a ver, seguimos con el artículo 145, dice, los derechos arancelarios, que en un momento más vamos a aprender a calcular, los derechos arancelarios y demás impuestos se aplican respecto a la mercancía consignada en la declaración aduanera y en caso de reconocimiento físico sobre la mercancía encontrada, siempre que ésta sea menor a la declarada. A ver, vamos de nuevo a analizar. A ver, aquí la situación nuevamente es canal rojo. ¿Por qué decimos que es canal rojo? Porque mira, dice en caso de reconocimiento físico. Entonces, vamos desde arriba. Los derechos arancelarios y demás impuestos se aplican respecto de la mercancía consignada en la declaración aduanera. O sea, yo en la Aruba declaro, vamos de nuevo con 300 televisores. Yo declaro 300 televisores. Y según lo que me dice este extracto que he resaltado con amarillo, yo voy a pagar derechos por el valor de los 300 televisores. ¿Correcto? Porque se paga por lo declarado. Por lo declarado. Hasta ahí creo que estamos conformes. Pero se da la situación del canal rojo. Y en la situación del canal rojo, en el aforo se encuentran 285 televisores. ¿Ok? Se encuentran 285 televisores en el aforo. ¿Qué va a suceder? Pregunta, ¿voy a pagar derechos por 300 televisores o por 285 nada más? ¿Qué opinan? Según lo que estamos leyendo aquí. Aquí los leo atentamente, ¿ah? ¿Vamos a pagar por 300 o por 285? Tú has declarado 300 televisores y obviamente has pagado los derechos por 300 televisores, pero luego te sale el aforo físico y resulta que hay 285. ¿Qué va a pasar? Correcto, Carlos, Steve, se va a tributar por 285 televisores, o sea, hay que hacer una reliquidación y posteriormente solicitas tu devolución y finalmente pagas por lo encontrado. Pero, para redondear esta idea, recordar que esta situación se da solo en canal rojo. ¿Ok? Solo en canal rojo. Es decir, imagínate que salió verde. Tú no puedes ir a tu bodega y encontrar que faltan 15 televisores y regresar a la aduana y decir, me faltan 15, devuélveme lo que he pagado en exceso. No. Para que se te pueda aceptar reliquidar y hacer la devolución, tiene que haber la situación de canal rojo. Por eso partimos desde ahí. Por favor, que esto quede clarísimo. Que esto quede muy, muy claro. ¿Ok? Y finalmente, otra situación interesante de mercancía declarada versus mercancía encontrada dice, en caso que la mercancía encontrada por el dueño o consignatario, fíjense, con posterioridad al levante. O sea, cuando decimos con posterioridad al levante, decimos en una situación donde ya obtuvimos el levante. O sea, ya no estamos en zona primaria, ya estamos en nuestra bodega en ATE, por poner un ejemplo. Estamos en nuestra bodega en ATE, o sea, hubo canal verde. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sacamos la mercancía del Callao, la traemos a ATE y cuando estamos haciendo
Estamos haciendo el checklist de la mercancía que se está descargando. ¿Ok? Cuando estamos haciendo el checklist de la mercancía que se está descargando, nos encontramos con lo siguiente. Vamos a escribir aquí. En la DUA, yo declaré 300 televisores. Pagué impuestos por el valor de los 300 televisores. ¿Y qué pasa? Llego a ATE, estamos usando este distrito como ejemplo, llego a ATE y me doy cuenta que la mercancía es mayor o distinta a la que consigné en la DUA. Mayor o distinta, ¿correcto? Mayor o distinta. Aquí vamos a poner. En mi bodega, ¿qué encuentro en mi bodega? En mi bodega encuentro 325 televisores. O sea, mayor. Y también encuentro mercancía distinta. O de repente no encuentro mayor, sino encuentro mercancía distinta. ¿Qué sería mercancía distinta? Los 300 televisores efectivamente, más las 10 radios. Esa sería mercancía distinta. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta mercancía mayor o distinta? Puedo declararla. Post levante, la puedo declarar. Cancelo los derechos y ya están conmigo. Y ya son formalmente mías. O puedo reembarcarlas dentro de los 30 días, ¿ok? A partir del día que retire la mercancía de los almacenes aduaneros. Tengo esas dos opciones. La opción que nunca les voy a recomendar es que si encontraron más televisores o más radios, se queden callados. Eso jamás lo voy a recomendar, porque en algún momento, en alguna fiscalización, aduana podría detectarlo. Recuerda que nuestros despachos son fiscalizados hasta 5 años. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Okay? Si salió canal verde, hemos sobrado conforme a ley, encontramos mercancía de más o distinta ya en nuestro local, en zona secundaria, declarémosla si nos interesa. Paguemos los tributos y se queda con nosotros y hacemos negocio. Si no nos interesa, también la reportamos y la reembarcamos, ¿no? Y la reembarcamos. Ese sería el tema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí algunos aspectos teóricos interesantes de la tributación aduanera y vamos a entrar ya en este momento a hacer o a aprender cómo se calculan los derechos aduaneros en las importaciones. ¿Ok? Creo que es momento de alguna ronda de preguntas, si es que lo creen pertinente, así que aquí los leo yo gustosos para que puedan hacer las consultas que requieran. Adelante con sus preguntas, por favor. Muy bien, continuamos entonces. Estamos entrando en este momento ya a ver las fórmulas numéricas para el cálculo, para la determinación de los derechos de importación. Tenemos antes de ello una pregunta de Carlos. Carlos nos dice, ¿los canales se definen al azar? Interesante pregunta, Carlos. No necesariamente, Carlos. Y todos aquí que estamos compartiendo el aula virtual. Por ejemplo, vamos a suponer, Carlos, te voy a pedir que me ayudes tú con el ejemplo. Vamos a suponer que Carlos llega a mi oficina y me pide hacer un despacho de importación. Y yo como agente de aduanas es la primera vez que voy a atender a Carlos. Y resulta que hay algo que no me deja tener confianza en Carlos, a pesar de que puede ser un buen cliente para mí como agente de aduanas. Y resulta que
Carlos ha fundado la compañía recién hace 15 días, ahí en el RUC figura, en la ficha RUC, y ya se están trayendo 2 contenedores de textiles. Entonces yo digo, aquí hay algo que no calza, de repente se están trayendo otras cosas, yo como agente de aduana no quisiera tener ningún problema, quisiera evitar problemas. Entonces, ¿qué hago? Para no dejar de atender a Carlos y para estar seguro, en el sistema que los agentes de aduanas tenemos, interconectado con aduanas, yo puedo dar la orden para que este despacho salga al canal rojo y poder deslindar algún tipo de responsabilidad como agente aduanal. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que los agentes de aduana, mediante el sistema interconectado con SUNAT, pueden forzar a que el despacho salga al canal rojo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Si son partidas consideradas sensibles al fraude, en temas de clasificación arancelaria, en temas de tasa arancelaria, lo normal es que salgan rojo. Cuando los despachos valen menos de $200, que es el tope para no pagar ningún tributo, también salen rojo. Entonces, hay diferentes tipos de situaciones en el tema de los canales, no están al azar, pero la buena noticia también es que cuando a un importador empieza a salir el canal verde y mantiene su orden documentario, su orden operativo y sigue trabajando con los operadores logísticos correctos, mantiene ese verde siempre, siempre lo mantiene. Entonces, hay desde un ángulo muy fiscalizador como de un ángulo también bastante dinámico, ¿no? Espero, Carlos, haber podido resolver tu pregunta. Muy bien, vamos a entrar ya a las fórmulas numéricas, a ver algunos casos prácticos también. Y estas fórmulas numéricas las vamos a entender desde el concepto que la Ley General de Aduanas nos da en el artículo 49 sobre lo que es la importación para el consumo. Y mira lo que dice, y me gustaría que presten mayor atención a lo que está en color rojo. Dice: la importación para el consumo permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantía según corresponda. Luego del pago o garantía según corresponda de los derechos aduaneros y demás impuestos aplicables, así como el pago de recargos y multas. Quiero que profundicemos aquí en esta parte que es súper interesante. Atención, mis futuros sectoristas aduaneros, grandes asesores de los exportadores e importadores. Y muy interesante puesto el de sectorista. Yo lo he cubierto en algunos años de mi experiencia profesional, se los comentaba al inicio, y de verdad que disfruté mucho de haber estado en esa parte del negocio, ¿no? en ese eslabón del sectorista, ¿no? Interesantísimo, muy bueno y de mucho aprendizaje, de verdad disfrútenlo mucho, disfrútenlo muchísimo. Bien, fíjate, dice que a nosotros nos van a permitir el ingreso de la mercancía importada luego, o sea, esta es una condición, luego de que paguemos o garanticemos la deuda tributaria. Luego que paguemos o garanticemos, es decir que a la aduana yo le puedo pagar o le puedo presentar una fianza bancaria. Eso ya va a ser del gusto del importador, ¿ok? Pero ahora, ¿cuáles son todos los componentes de la deuda tributaria aduanera? Fíjate, esta parte por favor me gustaría que la analicemos con bastante profundidad. Dice: luego del pago según corresponda de los derechos arancelarios, de más impuestos aplicables, que son los derechos tributarios, así como el pago de recargos y multas. Entonces, todo esto es la deuda tributaria aduanera. Entonces, para que tú obtengas el ingreso de la mercancía a Perú, debes de pagar no solo los aranceles, sino también los derechos tributarios internos. No solo esos dos, sino también los recargos de corresponder.
¿Y cuáles son los recargos? Por ejemplo, las moras. Acuérdate, cuando nace la obligación tributaria aduanera, a partir de la fecha de la numeración de la DAM, y al día siguiente ya es exigible. O sea, este tema de los recargos va directamente con la exigibilidad, ¿no? Acuérdate que cuando era garantizado anticipado se exigía a partir del 21 del siguiente mes, entonces recién ahí entrarían los recargos. Interesante. Y además, nuestro dolor de cabeza, las multas. Así que, si una importación ha generado multas por errores en la declaración, que normalmente es lo más típico, no te van a dar el levante de la mercancía si previamente no has pagado la multa, porque la multa forma parte de este pack, de este combo llamado la deuda tributaria aduanera, que es la que se tiene que pagar para que nos den el levante. Ojo con eso, tengámoslo muy en cuenta. ¿Cómo es el circuito para llegar al levante? Bueno, en primer lugar, tenemos que pagar o garantizar la deuda tributaria aduanera, esa obligación tributaria aduanera, tenemos que pagarla o garantizarla. Una vez que se ha pagado o garantizado, y esto sería el paso 1, ¿ok? El paso 1, vamos a entrar al paso 2, que sería conocer el canal de control. Es decir, primero pago o garantizo la obligación y el siguiente paso es que voy a enterarme cuál es el canal de control. Nunca vamos a saber si es rojo, naranja o verde si previamente no hemos pagado o garantizado los derechos. Entonces, paso 1, pagar o garantizar. Paso 2, sabemos el canal de control. Si es canal verde, pasamos directamente al levante, ¿no? Si es canal rojo, vamos a tener que hacer primero el aforo físico y luego el levante, y en este aforo físico pues puede pasar que se encuentre más o menos mercancía, ¿verdad? Aquí recordemos, tarea para la casa, acá vamos a recordar el artículo 145 de la Ley General de Aduanas, ojo, ¿no? O también puede ser que sea canal naranja en el tema de aforo documental. Entonces, pasos para el levante: pagar o garantizar los derechos, nos enteramos del canal, diligenciamos, es decir, pasamos al aforo físico documentario y obtenemos el levante, o de repente el levante es directo si va al verde. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa importante en el tema de la tributación es entender que nosotros podemos pagar los tributos. En un momento más, Franco, voy con tu respuesta. Nosotros podemos pagar los tributos yendo al banco de manera tradicional, es decir, yo puedo ir con mi liquidación aduanera a la ventanilla del banco y pagarla, la tradicional. Puedo hacerlo a través de la banca por internet, que los diferentes bancos tienen, a través de estos dispositivos llamados token. También existen ahora tokens digitales, o también lo puedo hacer a través de la plataforma de pagos electrónico de la SUNAT. Entonces estamos hablando de 3 formas. Y yo les recomiendo la forma de pagos, trabajan con ellas definitivamente. ¿Y por qué con el agente aduanal y las plataformas electrónicas? Porque, por ejemplo, y ustedes, probablemente algunos de ustedes ya lo sepan, cuando queremos hacer un pago a SUNAT, cualquier pago a SUNAT en general, y ahí están incluidos los tributos aduaneros, atienden hasta las 3 de la tarde la mayoría de bancos, y algunos hasta las 5 de la tarde, y de lunes a viernes. La banca por internet de cada banco más o menos hace un eco, una réplica de eso mismo, pero los medios de pago electrónicos de la plataforma de pagos electrónicos de SUNAT trabajan con los bancos en horarios muchísimo más extendidos, hasta de madrugada incluso,
y también sábados y domingos. Entren a la página de SUNAT y consulten los horarios de cada banco para las plataformas electrónicas, que son casi 24/7, casi 24/7. Franco nos dice de qué manera garantizamos. Bueno, Franco, la ley de aduanas te habla de diferentes garantías, te habla de hipotecas, de guardas, de certificados de depósito, pero en líneas generales lo más típico cuando una empresa importadora decide garantizar es presentar una carta fianza, ¿no? Una carta fianza donde el banco que emite la carta fianza se pone como aval del importador ante la aduana por un determinado monto y un determinado tiempo, ¿no? Si no se honra la deuda en ese determinado tiempo, ese monto de la fianza pasa a poder de la aduana. Y obviamente ese monto el banco te lo va a descontar a ti, con los recargos ya propios del banco, que es un tema privado. Esa es la manera más tradicional como se garantiza. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son las tasas arancelarias que pagan nuestros productos? Aquí lo que tenemos que hacer, el ejercicio recurrente que ustedes como liquidadores y sectoristas van a hacer para analizar es, por ejemplo, una ruta, entran a Google, ponen la palabra una partida arancel y les sale la opción de arancel SUNAT. Luego van a insertar la descripción del producto o la partida arancelaria, normalmente va a ser la partida arancelaria, y le va a aparecer este famosísimo cuadro celeste donde les dice todo lo que paga un determinado producto, ¿no? Por ejemplo, en este caso es una partida de calzados que paga 11 de Advalores, 16 de IGB, 2 de promoción municipal, que paga antidumping, etc. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora esos derechos uno por uno. La tributación en la importación podemos dividirlas en dos grandes grupos. Un primer grupo al que vamos a llamar derechos aduaneros y un segundo grupo al que vamos a llamar derechos tributarios. En el grupo de los derechos aduaneros vamos a encontrar al famoso ad valorem, a los derechos específicos, a la sobretasa, a la salvaguarda y al antidumping. En términos prácticos y actuales, estamos aplicando ad valorem, derechos específicos y antidumping. Un segundo grupo que son los derechos tributarios, el impuesto selectivo al consumo, que ustedes ya saben, lo pagan una selección de productos, pero se llama selectivo, básicamente las bebidas alcohólicas, los tabacos, los grandes de tabaco, los vehículos, los combustibles, ¿no? El IGB, el impuesto a la promoción municipal, y el pago adelantado de IGB llamado percepción tributaria. ¿Cómo funciona? Vamos primero a ver los derechos aduaneros. El derecho aduanero más famoso es el ad valorem, ¿verdad? El derecho arancelario, derecho aduanero ad valorem, que es el tributo que grava la importación de una mercancía importada y que cuenta con las tasas de 0, 4, 6 y 11% según la partida arancelaria, según la búsqueda que estamos haciendo en SUNAT, ¿correcto? Según la búsqueda que estamos haciendo en la SUNAT. Según la partida arancelaria del producto, vamos a saber si esto es 4, 6, 11% o en algunos casos 0, ¿no? Con la subpartida. Y entendiendo que la base imponible de ad valorem no es el valor CIF, como a veces se piensa, sino es el valor en aduanas. Es decir, vamos a deducirle el porcentaje 0, 4, 6 u 11 al valor en aduanas. ¿Y cuál es el valor en aduanas? El valor CIF más los ajustes de valor que la administración aduanera pueda dar porque tiene alguna duda de que tú estás subvaluando.
Y obviamente si tú no puedes demostrar que no está subvaluando, te va a aplicar los ajustes. Entonces, al último, este 0, 4, 6 u 11 se va a calcular sobre el CIF declarado más el valor que la aduana, según su sistema verificador de precios, eh, quiere ajustar. ¿Ok? Para esto hay todo un tema de valoración aduanera que es digno de otra charla, pero que también, si gustan, la pueden ver. Los invito a que compartamos juntos. Tengo un canal en YouTube con mi nombre, mis dos apellidos, Raúl Privat Pando, y por ejemplo ahí pueden encontrar el tema de valoración aduanera para profundizar un poquito más esto, ¿no? Así que los invito a que nos sigamos en redes, tanto en Facebook como en YouTube, Raúl Privat Pando. ¿Ok? Entonces, el ad valorem es la tasa del 0, 4, 6 y 11% que se va a aplicar sobre el valor de aduanas, que es el CIF más los ajustes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo traigo una mercancía de China y el valor aduanero que declaro es $7,600. $7,600 es lo que estoy pagando por este lote de zapatillas que estoy trayendo. Y la tasa arancelaria, eh, la tasa arancelaria es de 11%. Perdón, tuvimos un corte de señal. Les decía, en este ejemplo, estamos declarando un valor aduanero de $7,600 por este lote de zapatillas y según la partida arancelaria pagan 11%. Miren aquí en la pantalla, ¿no? El calzado paga 11%. Aplicamos la fórmula: 7,600 por 11%, $836, que es lo que finalmente va a pagarse de ad valorem, ¿no? Solo es cuestión de aplicar las fórmulas, nada más. ¿Ok? Seguimos. Otro de los derechos aduaneros que se van a aplicar es el derecho antidumping. ¿A qué productos? Acá estamos hablando básicamente de derechos antidumping, por ejemplo, para los calzados que provienen de China. ¿Ok? El calzado que viene de China paga antidumping. ¿Cómo vamos a saber qué producto paga antidumping? Porque en la partida arancelaria nos va a aparecer el título de derecho antidumping y la palabra S, que quiere decir que sí aplica, ¿no? Y luego hay que entrar a esa letra S que se linkea en el momento de verlo en el portal de SUNAT y te va a salir una tabla de aplicación, ¿no? Que más o menos tiene este tipo de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú importas calzado con la parte superior de caucho o plástico por un valor de $7, entonces esta zapatilla es mayor o igual a 6,48. Claro, $7 es mayor a 6,48, pero es menor a 8,10. Claro, 7 menor a 8,10. Por lo tanto, vas a pagar de derecho antidumping $0,63 por cada par de calzado. O sea que si te traes 200 pares, vas a pagar solo de antidumping $1,260, ¿no? $1,260. Veamos un ejemplo. Tomemos el ejemplo anterior del cálculo de las valores con el tema de las zapatillas. Entonces, el calzado del ejemplo anterior cuenta con valor FOB según factura de $7 el par, como decíamos. Entonces, si revisamos el cuadro y está $7 el par en valor FOB, está en este rango y el derecho antidumping es 0,63. ¿Ok? Entonces, 0,63 por 1000. ¿Por qué 1000? Porque son 1000 pares, ¿no? El derecho antidumping grava la unidad comercial. Y en este caso, la unidad comercial es el
del par de zapatillas, no se venden por una, no se venden por par. Aquí está, entonces tenemos $630. Entonces ya tenemos de derechos aduaneros la suma de las valores, ¿no? Recordemos, vamos a retroceder aquí, el ad valorem que fue $836 más los $630 del antidumping, que es lo que pagaría un calzado con estas características, ¿no? Y así hemos aprendido a aplicar los derechos aduaneros vigentes, ¿no? Como el ad valorem y el antidumping. Pero también hay derechos tributarios, como por ejemplo, o antes de empezar con los derechos tributarios, primero debemos de saber sobre qué base se calculan los derechos tributarios. Y los derechos tributarios se van a calcular sobre la suma del CIF más los derechos aduaneros, ¿no? Y si el CIF tiene ajustes sobre el valor en aduanas. Si quisiéramos ponerlo de otra manera, la base imponible para calcular los derechos tributarios va a ser el valor en aduanas más el valor de las valores más el valor del antidumping, para los ejemplos de los que estamos conversando. Entonces, la suma de estos factores, sobre esa suma se van a calcular los derechos tributarios. Como por ejemplo el impuesto selectivo al consumo, que se va a deducir del BIT, ¿correcto? La tasa de selectivo al consumo es variable entre 20 y 30% según los productos, e incluso también cuando hablamos de bebidas alcohólicas se calcula no solo por porcentaje, sino también por los litros que tiene, la cantidad de litros que tiene el embarque o el despacho que se está importando. Otro derecho tributario es el IGB, que es el 16%. Pero ojo en esta fórmula, para hallar el IGB, primero tenemos que sumar la base imponible tributaria, es decir, el valor en aduana, más el ad valorem, más el antidumping, sumarle el selectivo y recién deducirle el 16%. Lo mismo va a suceder con el impuesto a la promoción municipal. La base imponible tributaria más el selectivo y se le deduce el 2%. Y también tenemos la percepción tributaria, que básicamente es el pago adelantado de IGB que la aduana le exige a los importadores. ¿Y cómo es esto? Lo que sucede es que este IGB que calculamos aquí es el IGB que paga el importador por haber comprado la mercancía. Una importación es una compra. Y la percepción o el adelanto que la ciudad pide es el adelanto de la futura venta, del futuro lucro que tú vas a hacer de ese bien importado. Entonces, es otro tipo de tributo, ¿no? El primero es el IGB por comprar y este es un adelanto del IGB por vender, ¿no? Y se aplica 10% para la primera importación, que se saca del valor en aduanas más todos los derechos que se pagaron, o 5% si son bienes de segunda, o 3.5% de la segunda importación en adelante. 10% primera importación, 3.5% segunda importación, bienes usados, 5%, ¿no? Y cuando hablamos de primera importación, obviamente es la primera importación sensible de pagar percepción, ¿no? Valores mayores a $1.000, ¿ok? Pero también hay una segunda manera de calcular la percepción cuando son partidas sensibles al fraude, ¿no? Y es X soles por las unidades comerciales. Aquí les dejo el link para que lo puedan revisar. Es una manera especial de calcular la percepción tributaria cuando la partida es sensible al fraude. ¿Ok? Por ejemplo, aquí también les dejo algunos casos prácticos. Aquí está el cálculo, por ejemplo, de las zapatillas. Pagaba 836 de valores, 630 de antidumping, y luego se aplicaba el IGB y el IPM, ¿no? Y aquí están aplicadas las fórmulas según lo hemos revisado, ¿no? La administración de CAPES, estoy seguro, les va a hacer llegar estas diapositivas, entonces ustedes van a poder contrastar este tema de los ejercicios, ¿correcto? Pero también, por ejemplo, hay beneficios arancelarios. Por ejemplo, un determinado producto
que se trae de China tiene 90% de desgravación sobre un arancel base de 9%. ¿Qué significa eso? Que a 9% le saco el 90% y está desgravado en 8.1. 9 menos 8.1, 0.9. O sea, ya no va a pagar 9%, sino 0.9, ¿no? Entonces, esto sería para que lo puedan revisar sin beneficios arancelarios y aquí en este caso sería a ver, no se deje escribir con beneficios, ¿no? Para que lo puedan revisar. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que la clase haya sido de su agrado. Si tienen algunas preguntas, es momento de entrar a una última ronda de preguntas. Aquí yo los leo gustosos, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta? Yo les voy dejando, por favor, aquí el link con la encuesta de satisfacción que nos va a ayudar a medir el rendimiento de la clase, cómo les ha parecido, su apreciación y también hay algunas preguntas para poder resolver propias del desarrollo del tema. Bien, yo les agradezco a nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, y a nombre propio también, que nos hayan podido acompañar hoy en este tema. Espero que el tema haya sido de su agrado. Si me puedes dejar ahí un comentario de qué te ha parecido el tema, me ayudaría mucho para poder mejorar lo que necesitemos mejorar. No olviden también llenar la encuesta de satisfacción. Y los invito también a visitar facebook.com/camexperú. Pueden ver los videos de los cursos en cursosonline.us. Consultas al 441-2692 para cualquier tema adicional de consultas que quieran hacer o al correo info@camexperú.org.pe y si quieren hacerme alguna consulta directa me pueden escribir a rprivada@camexperú.org.pe. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quédense enganchadísimos con la programación de CAMEX. Nosotros vamos a regresar el próximo martes con un nuevo tema, bastante interesante también relacionado con la clasificación arancelaria. Así que yo espero volvernos a tener juntos y cualquier pregunta adicional tienen aquí los canales de comunicación y vamos a estar siempre gustosos de ayudarnos y compartir estos temas de comercio exterior que tanto nos apasionan. Dios los bendiga grandemente y hasta otra oportunidad.